Pues bueno, muy buenos días, tardes, en la hora en la que nos estén escuchando. Yo soy el doctor José Manuel Mesacano y esto es parte del curso Análisis de Noticias en Redes Sociales. Esta es la unidad 2 sobre creencias sobre el conocimiento, en donde vamos a ver algunos temas muy interesantes sobre qué es lo que nosotros creemos y pensamos acerca del el conocimiento que está en Internet. Vamos a dividir esta sesión en dos partes breves para que, bueno, sea también un poco más fluido. Entonces, bueno, en esta primera parte vamos a hablar un poquito del contexto sobre qué es esto de las creencias sobre el conocimiento, lo que nosotros llamamos creencias epistemológicas. Primero que nada, bueno, sabemos que Internet es una fuente de información muy grande, un entorno abierto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en realidad es tan amplio que pues se ha diversificado a lo largo del mundo, ¿no? Tenemos muchas fuentes y recursos que son ilimitados y a su vez también tenemos herramientas para obtener, modificar y publicar información. Es decir, en Internet tenemos un entorno poco estructurado, ¿no? Cuando nosotros navegamos en Internet, pues podemos encontrarnos con un sinfín de información, páginas web, noticias, por supuesto, que es lo que compete a este taller, a este curso, y también opiniones, redes sociales, todo vertido dentro de la misma Internet. Es tan grande que, pues, en realidad podemos encontrarnos casi cualquier cosa que nosotros queramos en Internet. Y entonces podemos nosotros preguntarnos, ¿para qué queremos conocer las creencias sobre el conocimiento de las personas, de los alumnos? Bueno, pues lo que nosotros creemos acerca del conocimiento determina en cómo nos acercamos a este conocimiento. Por ejemplo, hay personas que pueden pensar que existe la verdad y entonces esta verdad está en Internet. Entonces, pues eso los puede llevar a pensar en cómo poder encontrarla y apropiarse de ella, en cómo poder comparar los resultados o los pensamientos que tienen con esta verdad. Y si algo sale mal, pues poder decir que es culpa de esta verdad que se encontraba en Internet, ¿no? Y por eso, bueno, esta imagen que una vez vi que me llamó mucho la atención que dice, amo Google porque es como el cerebro que no tengo, ¿no? Es decir, nosotros le otorgamos tanta verdad a Internet que independientemente del tipo de tema que nosotros estemos buscando, pues dejamos que sea Google, en este caso, bueno, Internet, el que nos diga qué es la verdad y nosotros nos la apropiamos sin hacer una crítica de esta información, ¿no? Sin embargo, está por otro lado la noción de que si no existe la verdad, pues entonces puedo construirla con otros o puedo cambiar de ideas si la evidencia me lo sugiere. Esto a través de estrategias de indagación o de investigación, es decir, construir el propio conocimiento. ¿Qué es lo que creemos de lo que se cuenta en Internet? Fue estudiado en un principio por Braten, Stronzo y Samuelsen, unos noruegos que se dieron a la tarea de modificar un modelo que vamos a ver un poquito más adelante en la segunda parte de este video y lo aplicaron a Internet, el modelo de Hofer y Pinterich. Esto sobre todo a problemas que no tienen una única solución. Un poquito vamos a ver más adelante a qué nos referimos con esto, pero a grandes rasgos podemos decir que nos han entrenado a lo largo de nuestras vidas, por ejemplo, para poder seguir algoritmos, ¿no? Es decir, para poder desde la escuela solucionar problemas siguiendo recetas, ¿no? Siguiendo pasos, ¿no? Sin embargo, en la vida real no es así. Cuando nosotros nos enfrentamos a la vida real, nos enfrentamos a situaciones en el trabajo, por ejemplo, en la familia, nos damos cuenta de que pues no hay algoritmos claros, no hay pasos a seguir tan claros y entonces entran en juego pues nuestras propias opiniones, nuestros conceptos, nuestros juicios de valor inclusive y por supuesto nuestras creencias, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, estos autores se dieron la tarea de pues, investigar cómo estas creencias podían influir en las decisiones de las personas. Y una de ellas fue un escenario que ellos crearon sobre la extinción de los dinosaurios, ¿no? Para ello, pues ellos crearon un sitio web con información contradictoria y distinta que incluían, bueno, diferentes sitios de internet y pues también habían integrado información sobre cómo habían muerto los dinosaurios, ya sea a través de un meteorito o a través de erupciones masivas de los volcanes, ¿no? Y entonces lo que decían era, bueno, lee esta información, visita estos sitios y ahora argumentame cuál crees tú que sería la respuesta a cómo murieron los dinosaurios, ¿no? Entonces las personas que participaron de este estudio tuvieron que
formarse una opinión y tomar una posición. ¿Era el meteorito o eran los volcanes quienes destruyeron a los dinosaurios? En otras situaciones, por ejemplo, también y en otros estudios, lo que hicieron fue crear también otro sitio web falso con diferente información y les dijeron a los participantes, tienes un amigo que ha sido diagnosticado con una rara enfermedad y nos está pidiendo ayuda, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue intercalar información contradictoria de dos tipos de terapia distintas y le pidieron a las personas que argumentaran cuál era la mejor terapia para recomendársela a su amigo, ¿no? Entonces, como verán, pues lo que pasaba era que estas personas tenían que tomar una posición y argumentar en favor de una o de otra, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que no había un camino claro o una única forma de solucionar el problema, sino que uno tiene que asumir una posición con base en lo que recibe de la información. Como podrán ver hasta aquí, esto se va pareciendo mucho a lo que pasa cuando nosotros recibimos información contradictoria en redes sociales acerca de las noticias, ¿no? Y bueno, por supuesto, se parece mucho a esta tercera situación que seguramente varios de ustedes conocen. Soy un estudiante en línea de una licenciatura y me piden construir una tesis para concluir mis estudios. ¿Qué hago? ¿Qué información me sirve? ¿Quién me explica? ¿Quién me guía? Y sobre todo, cómo voy a saber si voy bien? En este sentido, el manuscrito recepcional, las tesis, se parecen mucho a este tipo de situaciones anteriores en donde no hay una única forma de hacer las cosas. Claro que hay lineamientos generales, pero es una situación poco estructurada, no tan estructurada como hacer una tarea en un tiempo determinado y además con unos lineamientos muy específicos. Muchas veces tenemos que tomar una posición respecto a lo que estamos viendo y a lo que estamos leyendo. Y entonces eso nos ayudará a ir generando argumentos, pero también a ir siendo más críticos con la información que vamos revisando, ¿no? Y bueno, actualmente, por supuesto que todo esto se parece mucho a lo que estamos viviendo, ¿no? Como les comenté, esto viene desde el 2005 con estos autores, Bratton, Stromsø y Samuelsen, pero actualmente las noticias falsas o las fake news, pues han invadido diferentes medios de comunicación masivos que ya no se tratan solamente de la televisión o de la radio, sino de las noticias que se difunden en las redes sociales, ¿no? Estas noticias falsas incluyen noticias que tienen diferentes intenciones y grados de verdad. Esto se puede también llevar hacia el concepto de desinformación, es decir, contenido informativo fraudulento, engañoso, discursos falsos deliberados, es decir, intencionales, y errores informativos no deliberados, es decir, cuando los mismos autores de las notas pues no saben que están creando información falsa, ¿no? Bueno, todo esto tuvo mucho auge de partir de las elecciones de Donald Trump, pero actualmente con la pandemia por COVID-19 y con la vacuna para el COVID se ha generado un sinfín de noticias falsas y rumores, y sobre todo noticias que parecen verdaderas, pero que tienen elementos engañosos, o noticias falsas que tienen elementos de verdad. Desde la teoría, bueno, esto es un fenómeno multicausal, no hay una única variable y además no hay un único medio. Actualmente podemos ver este tipo de noticias en Facebook, Twitter, WhatsApp, en ese orden, digamos, de importancia en las redes sociales. Pero también tenemos aspectos psicológicos que las personas que reciben estas noticias, pues pueden hacer que sean un poco más tendenciosos hacia la credibilidad. Es decir, que hay personas que sienten que tienen ciertos elementos cognitivos que pueden hacerlos presa fácil de este tipo de noticias falsas. Uno de ellos es el pensamiento autoritario, entendido como aquellos que buscan personas con disposición a la obediencia a los superiores y que respetan sobre todo a las personas que tienen el poder, ¿no? También existe la rigidez cognitiva, personas que prefieren estímulos estructurados, ordenados, sencillos y sin ninguna ambigüedad. Es decir, algo muy, muy estructurado, algo que personas que prefieren que las cosas sean de una sola forma y que no les gusta, por ejemplo, el caos o la incertidumbre. Autores como Domínguez Rigo dicen que también podemos tener en cuenta la alfabetización visual, que son personas cercanas a los medios audiovisuales, diseñadores gráficos, por ejemplo, también personas que pueden estar cercanas hacia el desarrollo de videos, por ejemplo, y que tienen ciertas habilidades para discernir fotografías o videos que han sido adulterados. Desde el punto de vista de Castillo, pues existen algunos escenarios de incertidumbre en donde las personas evalúan la veracidad de las noticias empleando algunos heurísticos, ¿no? Que tiene que ver mucho con lo que vimos en la unidad uno. Y estos heurísticos no solamente son aquellos pensamientos automáticos, ¿no? Sino también que
tiene mucho que ver con cómo nuestros sistemas uno y 2, que seguramente ya lo revisaron, pues nos hacen reaccionar hacia ciertas tendencias. Sin embargo, aquí hay algo muy interesante y es que cuando las personas se encuentran con creencias afines a las que ya tenían anteriormente, entonces hay una tendencia a aceptarlas, lo que deja la verdad en un segundo plano. Es decir, si esto se parece a lo que yo ya creía, va a ser más fácil que lo crea nuevamente, ¿no? Entonces, bueno, hay otros fenómenos, como por ejemplo subirse al carro de la mayoría o miedo a quedarse fuera, que es algo muy importante porque, pues, si los demás dicen que esto es verdad, pues, porque yo no he de decir que esto es verdad, ¿no? Es decir, pues irnos con el resto de nuestros conocidos o amigos. Y bueno, vamos a dejar hasta aquí esta primera parte. Como podrán ver, hay algo muy importante sobre las creencias y vamos a reflexionar sobre cómo pueden nuestras creencias influir en lo que pensamos, cómo sé qué es lo correcto y en qué situaciones de lo que creo puede llevarme a tomar una decisión con impacto en mi vida, por ejemplo, en la salud, en la educación o en el ambiente que me rodea. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí con este tipo de preguntas y en un momento los invito a ver la segunda parte.